Este es un nuevo encuentro de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena. En breve nos estamos enlazando de forma remota con el equipo para conectarnos en los próximos minutos. Bienvenidos. En breve nos estamos enlazando de forma remota con el equipo para conectarnos en los próximos minutos. Bienvenidos. En breve nos estamos enlazando de forma remota con el equipo para conectarnos en los próximos minutos. En breve nos estamos enlazando de forma remota con el equipo para conectarnos en los próximos minutos. Bienvenidos. Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Ahí, comunicaciones nos da cámara. ¿Cómo están? Bienvenidos todos a un nuevo encuentro de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena. En esta oportunidad nos convoca el webcast minero Chile País Minero Proyecciones 2021, con un gran expositor, don Hernández Solminiak, a quien les presentaré en unos momentos. Quería contarles que este evento agradece la presencia y la participación de 4 importantes socios de la Cámara. En primer lugar está la empresa Chilean Mining, un conglomerado de empresas chilenas que se han reunido para ofrecer soluciones a la industria minera del Perú. Entre ellas está INAP, empresa dedicada a la fabricación, reparación y mantención de equipos de ventilación para túneles mineros, hidroeléctricos y carreteros. Además, Metal Tools. Metal Tools es una empresa con más de 24 años de experiencia en la fabricación de aceros de perforación a cielo abierto como subterránea. Además, parte de Chilean Mining es Pacmatic, empresa con más de 20 años de experiencia en el rubro minero. Ofrece servicios de recuperación y protección en el área de mantención en todo tipo de superficies en equipos y estructuras. Muchas gracias a Chilean Mining por acompañarnos esta tarde. Otro socio más que ya es costumbre y nos acompaña en estas instancias denominadas Webcast Minero. Les cuento que Yura es una especialista con más de 50 años en la producción y comercialización de cemento de alta calidad. A través de sus empresas de cemento Yura, Calcesur con su marca Intical y Concreto Supermix.
presentes en los principales proyectos de infraestructura y minería al nivel nacional e internacional. Bienvenido, Yura, y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Limagas, un socio siempre a nuestro lado, que siempre nos acompaña y fomenta los proyectos del lado de la Cámara de Comercio Peruano-Chileno. Limagas es una de las principales compañías de energía que contribuye al desarrollo sustentable, mejorando la calidad de vida a través de la comercialización de soluciones energéticas en Latinoamérica. Bienvenido, Limagas. Transglobal. Transglobal es una empresa peruana con más de 15 años de presencia en el mercado minero, con amplia experiencia en productos de caucho, antidesgaste e impacto que se emplean en plantas concentradoras de minerales y operación que involucran manejo de materiales a granel. Asimismo, Sigdo Coopers nos acompaña esta tarde, ya como es tradición en estos encuentros Webcast Minero. Sigdo Copper es una empresa reconocida por su trayectoria de seriedad, innovación y competencia en el volumen de negocios que gestiona gracias a su capacidad de identificar nuevas oportunidades de inversión, siempre dentro de sus competencias industriales, tecnológicas y comerciales. Agradecemos entonces a los socios que esta tarde han hecho posible este encuentro minero de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena. Quiero dar la palabra a nuestro presidente, don Juan Carlos Fischer Tudela. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, Mariela. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Para mí, como siempre, es un gusto y es un honor poder darles la bienvenida a nuestra plataforma de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena, y especialmente en estas épocas complejas de incertidumbre. Es bueno contar con invitados como el que tenemos hoy día, Hernández Olmiñac, persona ampliamente conocida en el espectro minero, tanto en Perú como en Chile. No voy a referirme a él. Mariela va a dar el briefing que nos han enviado y que tenemos nosotros de él, que es lo suficientemente importante como para que no requiera absolutamente de ninguna palabra adicional de mi parte. Más bien, nada más darle la bienvenida a él, darle la bienvenida a nuestros socios que nos acompañan, tanto en Chile como en Perú, en Canadá, en México, en Colombia, que estoy viendo que tenemos visitantes de esos países hoy día. También especialmente a nuestro director, Enrique Schutze, que es la persona que está, y el especialista de minería en la Cámara. Como siempre, Enrique, un placer tenerte por aquí. No te veo porque estás con la cámara apagada. Y bueno, sin más, hablar de minería, bueno, ¿qué podemos decir? Perú y Chile comparten esa profunda, yo diría que intención, porque es mucho más que cualquier otra cosa, es la intención constante y permanente de mantenerse en ese tema. Son dos países netamente mineros que junto con la agricultura podrán sacar adelante a nuestras dos naciones, esperando que de ninguna cosa muy complicada que se pueda venir. Bueno, no iba a hablar de política, ni voy a hablar de política hoy día. Hoy día tenemos que hablar de esperanza, de futuro, de la necesidad que tenemos de estar juntos, de la necesidad que tenemos de trabajar juntos, y la minería definitivamente es un vehículo importantísimo para eso. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Mariela, te dejo para que nos presentes a nuestro tremendo invitado del día de hoy. En lo que a mí respecta, Hernán, muy bien, seas bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos. Previo a presentar al magnífico expositor que tenemos esta tarde, quería darle unos minutos a Chilean Mining para que pueda mostrarnos algo de su actividad en Perú. Adelante, comunicaciones, por favor. Chilean Mining Group es un conglomerado de empresas posicionadas dentro del sector minero chileno. Su factor común es la amplia experiencia y trayectoria de cada una de ellas en brindar soluciones de diversa índole y especialidades a la industria minera. En un amplio espectro tecnológico, fabricación y servicios, Chilean Mining Group fabrica, instala y lleva a cabo planes de mantenimiento correctivo y preventivos de equipos utilizados en la producción minera en superficie y subterránea, tanto en terreno como en talleres, ofreciendo soluciones de ingeniería y metalmecánica que permitan al cliente desarrollar sus actividades, ofreciendo asistencia técnica a fin de generar nuevas ideas y tecnologías que permitan resolver distintas problemáticas. Muchas gracias a Chilean Mining Group. Continuamos entonces. Señores de Yura, han preparado unos segundos para dar la bienvenida esta tarde.
Muchas gracias, Ayura. Y entonces iniciamos. Quiero contarles que don Hernández Solminiak es ingeniero civil, Master of Science y PhD, actualmente profesor titular de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, UC, director del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la UC, llamado también o conocido también como CLAPES UC. Director de empresas, entre ellas la Corporación Nacional del Cobre de Chile, más conocida como Codelco, y Cruzados SADP. Es director del Magíster de Administración de Construcción, MAC-UC, y consultor. Fue ministro de Minería desde el 2011 hasta el 2014 y ministro de Obras Públicas desde el 2010 hasta el 2011 en el gobierno de Chile, además de decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica entre el 2004 y el 2010. Con una cariñosa bienvenida, entonces, damos inicio a esta conferencia y le damos la palabra a don Hernández Solminiak. Gracias. Bien, muchas gracias por la invitación, muchas gracias Juan Carlos, muchas gracias Mariela, muchas gracias a todos ustedes por participar en esta presentación. Yo he ido varias veces a Lima a distintas charlas, distintas actividades que me ha tocado hacer en el área de la infraestructura y en el área de la minería, así que estoy muy contento de poder estar nuevamente aquí virtualmente con ustedes. Voy a presentar mi imagen. ¿Ahí la ven ya o no? Sí, Sí, se ve perfecto, Hernán. bien. Solo falta pantalla completa. Ahí sí. Ok, gracias. Perfecto. Bien, me pidieron tocar el tema de las características de Chile y las proyecciones que hay para este año fundamentalmente, pero también proyecciones más largas en la minería del cobre en Chile y también algunas menciones, por cierto, a Codelco en particular. Bueno, el primer tema que voy a tocar es Chile y Codelco, que tienen este liderazgo en minería, y cuáles son los antecedentes para poder decir algo así. Básicamente, Chile tiene una producción mundial, y eso ustedes la saben prácticamente mejor que yo, probablemente, 28% en cobre, en nitratos naturales, en molibdeno, está el número 2, en litio, número 2 también, sin considerar Estados Unidos, y plata, el número 5. También en las reservas mundiales de cobre y litio, también Chile tiene una participación bastante grande, 23% en cobre y 44% en litio. En el caso de Codelco en particular, su producción realmente es importante. En el año 2020 fue 8,3% de la producción mundial, lejos la compañía que más tiene en producción, y tiene la que sigue 5,8% y así sucesivamente. Tiene reservas también interesantes, probadas y probables, de 5,5% las tiene Codelco. Es realmente una compañía bastante grande. Desde su origen nace Codelco en el año 71 y ha logrado prácticamente triplicar su producción de cuando partió. Hoy día está 3 veces lo que producía el año 71. Entonces eso es un esfuerzo de mucha gente que ha estado detrás de este proyecto, de esta compañía que nos tiene orgullosos en Chile. Codelco tiene varias operaciones. En el norte tiene Radomiro Tomic, tiene Chuquicamata, Ministro Ales, Gabriela Mistral fundamentalmente, y también tiene una participación con el Abra, un 49%. Después en El Salvador, que son proyectos que vamos a ver más adelante, que están algunos de ellos en etapa de cambio, de forma como operan. Después Andina, en el centro de Chile, junto con el Teniente en Rancagua, por cierto, la Casa Matriz en Santiago, y la Fundición Ventanas también en el centro de Chile. Y ahí están las distintas producciones que tiene cada una de las distintas divisiones y participaciones en compañías, como tenemos un 20% de Anglo American Sur también aquí en el centro del país. Y existen ciertas subsidiarias que tenemos a lo largo del mundo para hacer actividades de trading y de venta fundamentalmente, en Europa, en Estados Unidos, en China y en Inglaterra.
las inversiones mineras es bastante interesante. Si nosotros vamos a los datos de la Corporación de Bienes de Capital, que acaban de salir el 15 de mayo de este año, podemos hacer este siguiente resumen. Los proyectos mineros en el próximo quinquenio 2021 a 2025 es un 37,1% de los proyectos que están en cierto nivel de desarrollo hacia adelante. Obras públicas, producto de la pandemia, por cierto, tiene estos años un volumen bastante interesante, 33,9%, y el resto de los otros elementos como inmobiliaria, industria, energía, tecnología y puertos completan el panorama de inversión en los próximos 5 años. Chile es reconocido a nivel mundial por su producción de cobre, por cierto. Sin embargo, también hay otros metales, otros minerales, como hemos mencionado, el litio entre ellos, que han ido avanzando producto de la demanda que se ha ido desarrollando y necesitando por la electromovilidad o distintos elementos que se requieren para ello. Y por lo tanto es importante que esta necesidad es a su vez una oportunidad que requiere, por cierto, seguir trabajando para que se aumente y potencie aún más la inversión minera en nuestro país. Si lo vemos, estos datos de la Corporación de Bienes de Capital, la vemos presentada en los distintos trimestres de este año y los próximos. Ustedes pueden ver ahí separado por inversión estatal, inversión extranjera privada y inversión nacional privada, de los distintos colores que ustedes pueden ver ahí. El más oscuro es el estatal, el que sigue es el extranjero privado y el más claro es el nacional privado. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, que ven los distintos trimestres, el primer trimestre del 21, el segundo trimestre del 21, y así sucesivamente. Se espera que el año 23 haya una inversión bastante interesante. ¿Y cómo es la distribución? En este otro gráfico del lado derecho pueden ver cómo se distribuye en porcentaje en cada uno de esos mismos trimestres y años que están representados en el gráfico. Por lo tanto, tenemos una cierta distribución bastante interesante de estas tres fuentes de financiamiento de la inversión, o de los que están llevando a cabo la inversión. Por cierto, la inversión privada es bastante interesante, destacando la inversión extranjera privada. Si nosotros vemos ahora este mismo, en el estado actual, cómo están esos proyectos, en qué etapa están, y separado también por el origen de la compañía, si es estatal, extranjera, privada o nacional privada, ahí están los proyectos. En el caso de la estatal, la mayoría está en proceso de construcción, hay algunos en ingeniería de detalle, y ninguno, prácticamente muy poquitos terminados. En el caso de la extranjera privada, también tiene un significativo avance en la construcción, ingeniería de detalle básica poco, ingeniería de detalle un poco más, y terminado muy poquito. Y así ustedes pueden ver los distintos gráficos que están presentados en que fueron sacados de la Corporación de Bienes de Capital. Por lo tanto, ahí está más o menos la visión que se tiene en general de las inversiones mineras en Chile en los próximos años, y en este caso particular en este año 2021. Por cierto, hay desafíos que la coyuntura nos trae. Uno de ellos es el COVID, y por cierto también la volatilidad del precio, que ha ido en este momento bastante alto, pero en un periodo tuvo bastante variación. En el caso de Codelco, que conozco más, hizo frente al COVID con medidas bastante interesantes que nos ayudaron a salir adelante. Primero se implementaron medidas de prevención y control, apoyo a las comunidades locales. Tercero, preparación de infraestructura y compra de insumos para prevenir y testear y poder brindar la atención a los que lo necesiten. Informar permanentemente a los trabajadores y a las autoridades de cómo va evolucionando el contagio dentro de la compañía. Por cierto, aplicaciones estrictas de pautas para la continuidad de la operación y proyectos. Y por cierto, trabajar con los contratistas para que puedan hacer la misma forma de poder proteger a sus trabajadores y poder trabajar. Esta lucha contra el COVID-19 continúa este año. Obviamente en los distintos países tenemos distintas olas que se han ido apareciendo,
y por cierto hay que estar preparado a ello, a pesar de todos los esfuerzos de vacunación en el país, en Chile en particular, igual seguimos con un contacto de COVID y que impacta a las personas bastante alto, pero en la minería hemos logrado, y en Codelco en particular, que éstas se hayan reducido significativamente el riesgo de infección. Y básicamente a través de una estrategia muy, muy fuerte de poder testear, trazar y aislar a las personas rápidamente, lo antes posible. En Codelco prácticamente tenemos una tasa de testeo de 28 veces más grande, más alta que las regiones donde opera. O sea, entonces se logra determinar a tiempo, o avanzamos bastante en esa dirección, de poder darnos cuenta que, que se disminuya mucho el contagio interno dentro de la operación. Al cierre de abril, habían 261 personas en total en todas las faenas de Codelco. ¿Y cómo se logró esto? Y creo que es muy importante, prácticamente del inicio, se contó con apoyo experto, asesorías de quienes estudiaron, saben y hacen de este tema sus investigaciones. Se conversó con la Universidad Católica, y la Universidad Católica, la gente de medicina, experta en estos temas, asesoró a la gente que ve estos temas en Codelco y definieron la estrategia a seguir. Se reaccionó rápido, las respuestas fueron innovadoras, flexibles y aplicando la tecnología que podíamos encontrar en distintas partes del mundo. La capacidad de aprendizaje, buscando permanentemente mejores soluciones, por cierto, colaborando a través de la cadena de valor de la industria, y también que toda la industria fue bastante generosa en compartir cada cosa que aprendía para que fuéramos traspasando las lecciones a cada uno de nosotros e ir tratando de que la industria siga operando para el beneficio, por cierto, del país, de sus trabajadores, de la familia y también de las compañías. También tomar decisiones de liderazgo rápidas, ágiles, con trabajo en equipos multidisciplinarios también fue una lección aprendida importante. Trabajo conjunto con las autoridades y las comunidades es claramente otra herramienta importante para poder subsanar y enfrentar estos desafíos. Por cierto, tenemos que tener hacia adelante que cómo podemos aprender de estos aprendizajes, consolidando las nuevas formas que vamos a tener que operar para ser eficientes, productivos y seguros. Los resultados de Codelco en particular fueron bastante interesantes. El resultado, los primeros gráficos los primeros cuadros de la izquierda, básicamente hablan del año 2020, una producción un 2% más alta que el año anterior, y los excedentes, que aquí en Chile son mirados por mucha gente, por las autoridades, porque realmente aportan al presupuesto de la nación, fueron 55% superior al año anterior. Así que ese fue obviamente varias razones por eso, entre ellas, por cierto, la eficiencia y la forma que se trabaja, y también ayuda al precio también en ese tema. Y este año, el primer quarter, la producción fue 7% más alta que el quarter del año anterior, y la verdad que los excedentes también han sido prácticamente 30 veces más altos que el primer trimestre del año anterior. Así que estamos trabajando para poder lograr mantener esa productividad, ese impacto, de modo de poder tener los recursos que puedan apoyar al desarrollo del país. Obviamente, esta se debe a la continuidad operacional que se logró, a pesar de las crisis sanitarias, los esfuerzos en gestión y, por cierto, como decía anteriormente, el precio del cobre. Realmente creo que toda la gente trabajando con un objetivo común se logran resultados que son bastante interesantes, que probablemente eran impensados al momento que partió la pandemia. Como decía anteriormente, otro fue el alza del precio del cobre. Ahí ustedes pueden ver cómo ha evolucionado el precio del cobre del año 2000 en adelante, los últimos 20 años. Y realmente hoy día estamos en un precio bastante interesante. Y por cierto, desgraciadamente a veces los costos también aumentan cuando sube el precio. Y ese es un desafío súper importante tener presente para poder lograr esta experiencia de ajuste de precio, de mejor productividad, se logre mantener los precios altos.
y no relajar, y esa experiencia que se tiene sea ganada en la producción futura. Por cierto, para lograr eso hay que redoblar la disciplina operacional, con foco en productividad y gestión de costos, y por cierto también trabajar en que las inversiones que se hagan sean inversiones que logren extraer lo mejor de nuestro suelo, pero también que sean eficientes en su materialización, eficientes en su operación y que se le puedan hacer las mantenciones oportunamente. Entonces creo que el trabajo de la operación y la inversión en conjunto y con una mirada de mediano y largo plazo es claro para poder mantener estos resultados que hemos tenido a la fecha. Más allá de la coyuntura, por cierto, existen varios elementos que son interesantes tener presente. En el primer lado, en el lado izquierdo, los drivers del consumo de cobre. Por cierto, esta transición mundial de la energía, estamos pasando fuertemente a energías renovables, bajando la carbonización, entonces tenemos que tener presente que eso demanda más consumo de cobre. El área urbana también en el mundo va a crecer, y por lo tanto también va a haber más consumo. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para enfrentar esas demandas, pero también tenemos desafíos como productores, donde las leyes son permanentemente decrecientes, los depósitos son más profundos, el cambio climático, por cierto, es muy importante, la escasez hídrica, que aquí en Chile está muy significativa, también todas las mayores exigencias de ambiente, sociales y de gestión de los gobiernos corporativos, que cada día son más exigentes, y por lo tanto también tenemos que ser capaces de enfrentarlos adecuadamente y responder a esas exigencias. Y buscar nuevos distritos, obviamente a través de la búsqueda es muy importante. Entonces, mayores CAPEX y OPEX hay que estar atentos para que no se disparen, y dado que también estos proyectos nuevos se demoran tanto tiempo, que también hay que balancear proyectos de expansión versus los proyectos nuevos. Veamos entonces ahora este otro tema, que es la minería del cobre en Chile, desde perspectiva de producción e inversión. Prácticamente del año 2004, la producción dejó de crecer al ritmo que venía anteriormente. Veníamos al orden del 9% del año 90 al 2004, y después en el periodo siguiente hemos crecido solamente un 1% anualmente. Se espera que en el próximo periodo que estamos entrando sea alrededor de 2% anual. Chile hoy día ha descendido desde el 37% en el 2004 al 28% en el 2020, y probablemente el 2025 llegue a 26%. Por lo tanto, son señales que nos hacen que tenemos que seguir impulsando el crecimiento, y eso implica y requiere mayor inversión para poder enfrentar esos desafíos. Otro problema que tenemos en Chile es que el ranking de atracción para la inversión minera, medido a través del Instituto Fraser en Canadá, ha traído malas noticias para nosotros. Básicamente hemos ido disminuyendo nuestro ranking de percepción, y por lo tanto creo que hay que trabajar para poder dar esa seguridad a los inversionistas, de modo que podamos siguiendo siendo atractivos, porque obviamente la geología la tenemos y tenemos que volver a tener una buena percepción de los otros elementos que mide el Instituto Fraser en este ranking. Y por lo tanto creo que en este proceso que estamos viviendo hoy día en Chile, esperemos que pase rápido, y que las conclusiones que se obtengan y las decisiones que se tomen sean positivas para el país. Tiene que ver con las regulaciones, tiene que ver con los impuestos, tiene que ver con la infraestructura, etcétera, que estamos en proceso de análisis y definiciones. Entonces eso obviamente también puede traer alguna preocupación por los inversionistas, que esperamos se pueda resolver lo antes posible. Existe una buena cartera a través de la información que nos da Cochilco en Chile, que se la materializará en los próximos años, próximos 10 años, del año 20 al 29, es la información que tiene Cochilco hoy día, 66 billones de dólares, en los cuales, si ustedes ven en este círculo, son proyectos base, que son bastante probabilidad alta que se materialicen,
los probables, después los posibles y finalmente los potenciales. La suma de todo eso da los 66 billones para este periodo 2029. Y separados más o menos en esta distribución que ven ustedes ahí. 24 billones de 10 proyectos son bastante seguros que se hagan. Existe una cierta probabilidad alta de que se hagan 13 proyectos adicionales, posible 7 proyectos adicionales y potencialmente unos 5 proyectos. Entonces esa es la visión que Cochilco nos entrega de la información que recolecta en este tema. Codelco ha estado teniendo una transformación importante. Básicamente tiene 50 años de historia y ha sido muy importante para el desarrollo del país. Aquí se puso todo el aporte que se puede reflejar en números que ha hecho Codelco, básicamente a través de las exportaciones, cifras importantes de recursos que fueron vendidas y entregadas al país en su justa dimensión. Los excedentes también fueron importantes. La inversión de capital, muy significativa. Y, por cierto, el pago de las remuneraciones a los trabajadores, materiales, insumos, servicios, también produce una actividad económica local importante y esos encadenamientos productivos que cada región produce producto del gasto que esos recursos llegan a la zona. Entonces, realmente ha sido una compañía que en estos años ha logrado hacer aportes significativos al desarrollo del país. Pero hay que continuar con este aporte y obviamente depende fundamentalmente de las inversiones y lo que Codelco ha denominado los proyectos estructurales. Básicamente los proyectos estructurales, si ustedes miran el color naranjo, el color más naranjo fuerte, más rojizo, son los proyectos, es la producción que tiene Codelco sin los proyectos estructurales. El amarillo es lo que agregan los proyectos estructurales en ejecución hoy día, y el plomo, gris, es lo que agregarían los proyectos estructurales en estudio. Esa es más o menos la distribución que tenemos, es decir, los nuevos proyectos que se están estudiando podrían entrar en producción por ahí por el año 2027. Entonces uno trabaja con una mira de largo plazo, resolviendo los problemas ocasionales hoy, trabajando en los proyectos de inversión del mediano plazo y también trabajando en el diseño de los proyectos de más largo plazo. ¿Cuáles son los proyectos estructurales que tenemos? Obviamente, como el más simbólico, el Chuquicamata subterráneo, pasando de una mina de rajo abierto muy grande a una mina subterránea. Estamos en ese proceso en este instante. Se hizo la primera parte de la inversión en el año 2019 y hoy día ya estamos trabajando para seguir trabajando y ampliando para que esa producción vaya haciendo el aporte que tiene que hacer a la producción total de Codelco y de Chile. El otro es el traspaso andina, el nuevo sistema de traspaso andina, que reemplaza el actual sistema de chancado primario y transporte mineral para mantener el nivel de procesamiento del mineral. Lleva un avance bastante alto ya, está por terminarse, tiene 96%, y es una inversión de esa naturaleza. Los otros proyectos que están un poquito más atrasados, más desfasados con respecto a los anteriores, el Rajo Inca, que fue recientemente aprobado por todas las entidades ambientales, extiende la vida de El Salvador en un plazo significativo, y eso es muy importante en Chile porque ustedes saben, El Salvador tiene un campamento que vive en torno a la producción de la minera y por lo tanto es importante socialmente también lograr eso y poder mantener con operación esto en forma rentable. Y eso hemos logrado con el proyecto que también pasamos al revés aquí, de un rasgo, de una minería subterránea a un rasgo abierto. Eso es lo que va a suceder aquí en El Salvador. Y finalmente, la cartera de proyectos en el Teniente son 3 proyectos, Diamante, Andesita y Andes Norte, que entran en distintas etapas, en distintos años. Diamante entra al 2022, Andesita al 23 y Andes Norte al 24. El avance de cada uno de ellos es 67%, Andes Norte, Diamante 4,4% y Andesita 1,5%.
y por lo tanto esto alarga prácticamente en 50 años más la vida de la división del teniente. Entonces, por lo tanto, va profundizando en la búsqueda del mineral en esa zona. Otro proyecto estructural que está en estudio es RT, Radomiro Tomic, en el norte, que básicamente es una operación de sulfuro que viene ahora, y por lo tanto se está trabajando en una innovación tecnológica importante para que podamos lixiviar los sulfuros. Ese es más o menos el esfuerzo que está haciendo hoy día para lograr esa producción a costos razonables. Y por lo menos los antecedentes que tenemos a la fecha hacen mirar con atención este desarrollo. La materialización de los proyectos de Codelco requiere grandes inversiones. En este gráfico mostramos la inversión que se ha hecho año a año, desde el año 71 a la fecha, y ustedes pueden ver que las grandes inversiones son en los últimos años. Prácticamente en el periodo 2011 al 2030 se va a invertir todo lo que se ha invertido anteriormente en todos los años de Codelco. O sea, es una inversión significativa para el desarrollo y mantener estos proyectos estructurales y esta producción, que es importante, pero lo más importante es poder entregar los recursos para que el Estado tenga y pueda desarrollar sus proyectos sociales adecuadamente. Pero obviamente, Codelco requiere hacer una transformación profunda, no podemos seguir haciendo las cosas tal como lo hacíamos, y por lo tanto hoy día tenemos que trabajar fuertemente, y hicimos una planificación estratégica donde redefinimos y enfocamos fuertemente la misión de Codelco, que es maximizar en forma competitiva y sustentable el valor económico de Codelco y hacer soporte al Estado en el largo plazo, a través de la explotación minera de cobre. Ese es el foco principal que hemos definido para el trabajo de Codelco. Y las prioridades estratégicas, el valor obviamente está en la excelencia en las operaciones, excelencia en los proyectos, también mejorar y hacer un aporte a las FURE, a las fundiciones, a los refinamientos, refinerías, y también seguir buscando nuevos recursos y reservas. ¿Y cuáles son las palancas habilitadoras? Por cierto, son las personas, la forma que nos organizamos, la transformación digital. Estamos haciendo un esfuerzo importante para que a través de esta transformación digital se pueda tener información oportuna y tomar las decisiones lo más rápido posible en función de esa información que va apareciendo rápidamente y procesando a través de estos grandes elementos computacionales que hay hoy día. Por cierto, el tema de sustentabilidad hoy día es mucho más importante que en el pasado, y estamos trabajando fuertemente en eso, para que seamos realmente una compañía que avance en esa línea. La innovación también es significativa, y el trabajo con terceros en esa innovación es un esfuerzo que estamos haciendo fuertemente también hoy día. Trabajar con las filiales y los negocios también es una área que tenemos que seguir trabajando para hacerla más eficiente. Y por cierto, sin ninguna duda, la probidad y la transparencia, hemos hecho un esfuerzo significativo para poder mejorar todos esos elementos que nos hacen estar tranquilos de que hoy día hemos avanzado fuertemente en los procesos, en la gestión, en el control, y las decisiones obviamente hoy día tienen todo un proceso que nos hace tener más tranquilidad para este tema de la probidad y la transparencia. Tenemos un compromiso que se hizo público, que a partir de este año los excedentes aumenten en $1.000 millones a partir del año 2021, y por lo tanto tenemos un esfuerzo en esa línea. Y también hacer un esfuerzo de ahorro en las inversiones, es decir, lograr las inversiones que se deseen, pero a un valor más eficiente, de modo de mejorar esa productividad también, no solo en la operación, sino también en los procesos de los proyectos, en la materialización de los proyectos. Y creemos entonces, si logramos estas metas, poder posicionar a Codelco en el segundo cuartil de los costos, asegurando también con ello el financiamiento de los proyectos, desarrollo de los proyectos estructurales, porque hoy día, con toda la pandemia y todas las necesidades urgentes que el país tiene, es difícil esperar que haga un aporte el Estado de capitalización que en el pasado ha hecho a veces. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo de conseguir el financiamiento producto de estos aumentos excedentes, de estos ahorros en inversiones, y lograr
poder seguir manteniendo el aporte que hace y mejorarlo en los próximos 50 años al país. A modo de conclusión, Chile y Codelco tienen un cierto liderazgo en el mundo, que es importante tener presente que uno tiene esas características, por lo tanto tiene que trabajar duro para seguir mejorando y ser un ejemplo cuando se pueda, y aprender los demás también. Uno tiene que ser capaz de poder aprender de los demás. El COVID va a seguir siendo un tema desafiante y tenemos que ver cómo seguimos operando en el futuro, sabiendo que este elemento va a estar presente por un largo tiempo. El cuidado de las personas ha sido fundamental y tenemos que seguir trabajando en ello, junto con una gestión. Por cierto, los mejores precios del cobre se han traducido en muy buenos resultados para la compañía. Pero dado el precio alto que tenemos hoy día, no debemos abandonar la disciplina de la buena gestión, de aprender y seguir con este ritmo de productividad y seguir mejorando en esa línea. Por lo tanto, los fundamentos del mercado del cobre se ven auspiciosos por un periodo de tiempo y por lo tanto tenemos que ser capaces de poder avanzar en esa línea. Para poder impulsar el crecimiento de la producción de cobre en Chile se requiere, obviamente, que nuestro distrito minero sea capaz de atraer mayores inversiones, tanto nacionales como internacionales. Y por lo tanto hay que trabajar en esa línea de poder dar más seguridad a los inversionistas que puedan hacer la inversión en nuestro país. Como decía anteriormente, los aspectos geológicos están y tenemos que reforzar todos los otros elementos que los inversionistas toman en cuenta para poder hacer esas inversiones. Tenemos que ser capaces de seguir trabajando en los próximos años para poder ser competitivos, sustentables y rentables, de modo de realmente hacer ese aporte que he mencionado. Por ahí estamos. Dejo de compartir y quedo atento a las preguntas. Muchas gracias, Hernán, por tu interesante presentación. Sí, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Hernán. Muy, muy interesante, como siempre, tu exposición. Yo tengo varias preguntas, pero vamos a ir intercalándolas con las de nuestros visitantes. Pedimos disculpas si es que en alguno se dio cuenta, pero tuvimos unos visitantes no deseados, pero lo que hace en todo caso es que nuestros expositores tengan la suficiente fama e interés que hasta los hackers se meten para poder mirarlo. Entonces eso ha sido muy... Ahora, Hernán, en todo caso, te vi en unas caricaturas como con anteojos, qué sé yo, felizmente que han sido cosas simpáticas, y no, pasa, no nos ha pasado de todo en realidad. Hernán, tú comentaste que el preocupante es en realidad, y eso lo digo no solamente como presidente de una cámara bilateral, como chileno que soy y peruano también, y ligado a la minería, el ranking de percepción que bajó con respecto a la minería chilena, que ha tenido siempre, bajar desde tan poco tiempo, desde el puesto 6 al puesto 38, la verdad que es preocupante. Más aún cuando tú reafirmas que los elementos ligados a la minería, como el tema de impuestos, etcétera, etcétera, esas cosas se han mantenido. ¿Qué crees tú entonces que ha sido la razón por la cual esto ha bajado? ¿Es posible que la situación política hubiera podido crear algún nivel de incertidumbre tal desde el año 2018, que encontraría bastante poco razonable que eso fuera así, como para eso? Y lo digo también sobre la base de lo que estamos viviendo en Perú. Bueno, yo creo que no hay duda de que los inversionistas perciben los cambios que están sucediendo en los países. Y en Chile nosotros tuvimos el estallido social a fines del 2019, que básicamente marcó una situación importante en el país, y por lo tanto que hoy día terminó la primera etapa, que fue la elección de los constituyentes para redactar la nueva constitución. Entonces, yo creo que esos antecedentes, que ojalá pase luego, yo creo que una vez que pase y se asienten las bases, que espero que sean lo mejor para el país, yo creo que ahí van a volver a subir algunos de esos indicadores. Probablemente, no sé si al ritmo que estamos anteriormente, al nivel que estamos anteriormente, pero sí va a haber la incertidumbre porque las incertidumbres son el peor enemigo de las inversiones. Cuando ya están definidas,
la gente toma sus decisiones en base a la certidumbre que tiene. Puede ser que no le guste, por lo tanto, toma una decisión distinta, o si le gusta, toma una decisión de inversión. Entonces, yo creo que claramente el estallido social y la pandemia fueron elementos fundamentales para, yo creo que, los elementos que han logrado cambiar la percepción de los inversionistas. Te agradezco. Yo llamo en todo caso al estallido, yo lo llamo, bueno, hay muchos, estallido delincuencial más que estallido social en realidad. Y bueno, lo mismo está pasando acá. Creo que el precio, del que estarás de acuerdo conmigo, el precio del cobre evidentemente va a ayudar a que esta reactivación sea y la percepción cambie, porque en el fondo cuando se ve que el precio internacional del cobre se mantiene, yo creo que es natural que eso se dé. Aquí estamos ante un peligro terrible, porque se ha dicho. Es más, le doy la bienvenida a nuestro amigo Roque Benavides, con el cual ya hemos compartido en más de una oportunidad esta... ¿Qué tal, Roque? ¿Cómo estás? Esta plataforma. Es más, ábranle el micrófono a Roque, que creo que sería muy interesante poder contar con su opinión. Donde se ha hablado terriblemente sobre las posibilidades que una de estas personas pudiera salir aquí el día 6 de junio y lo que le podría pasar a la minería, que creo que sería un desastre a nivel continental. Pero en fin, voy a dejar abierta la ventana, como te digo, Roque, ya te hemos dado pase, por si te interesa conversar un minuto con nosotros. Y Mariela anda seleccionando, por favor, las consultas que tienes anotadas. Yo tengo un par de por acá, una media sospechosa, que yo creo que mejor la voy a dejar ahí nomás. Roque, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal, Juan Carlos? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Yo siempre interesado en lo que hace la Cámara chileno-peruana sobre todos estos temas que nos interesan a todos, ¿no? Yo soy de los que creo firmemente que Perú y Chile están unidos por muchas cosas, pero principalmente por su producción de cobre, que creo que es el futuro de nuestros países, además de ser el futuro de la infraestructura y el futuro del metal del medio ambiente, porque todas las energías alternativas, la energía solar, la energía eólica, dependerán del cobre, pero también los automóviles y los camiones eléctricos. Yo soy de los que creo que tenemos que trabajar por unir a nuestros dos países hermanos con una bendición de recursos naturales que tenemos en el cobre y que podríamos atraer inversiones para darle inclusive mayor valor agregado que el que ya le estamos dando integrándonos con la sociedad y por supuesto con muchos aspectos económicos de nuestras economías. Así que a mí ciertamente no me tienen que convencer, obviamente, que el cobre nos une, el cobre es el metal del futuro, es el metal de la infraestructura, es el metal del medio ambiente. Y creo yo que ahí tenemos una posibilidad enorme para darle a nuestros pueblos un mayor bienestar. Así que yo he tenido mucho interés de escuchar lo que está haciendo Codelco y lo que está haciendo Chile con su minería, porque aprendemos de uno y otro lado. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias, Roque. Como siempre, un caballero. En todo caso, bueno, es importantísimo notar que entre Perú y Chile van a tener juntos el 50% de la producción del mundo, ¿no es cierto? Se calcula. Yo había oído que eso iba a ser durante el año 2022. ¿Es efectivo, Hernán, Roque? Yo entiendo que estamos muy cerca del 40%. Sí, no sé si 50%, pero en todo caso, los grandes proyectos mineros están en esta parte del mundo y el cobre es una bendición que tenemos nuestros dos países y que tenemos que poner en valor. Absolutamente, sí. absolutamente. Yo quisiera comentar algo ahí que yo creo que es importante. Yo creo que la minería es una industria que mueve muchos recursos, entonces tiene que desarrollar investigaciones y por lo tanto creo que deberíamos aprovechar no solo para poder tener una mejor producción, sino también para desarrollar tecnología. Y esa tecnología que sea exportable a otras industrias. Y por eso siempre yo digo que la minería es a Chile o a Perú como la industria aeroespacial es a Estados Unidos. Es decir,
para poder salir con un cohete de la Tierra hay que hacer mucha tecnología, que después toda esa tecnología pasa al uso diario de las personas. Entonces, deberíamos también aprovechar de desarrollar procesos, tecnologías, productos que puedan ser exportables a otras industrias desde la minería, y creo que eso nos haría un país realmente, unos países mucho más atractivos y duraderos en el largo plazo. Claro, que efectivamente lo somos. ¿Quién más? Y nos lo puede corroborar como nuestro director, Juan Enrique Rivera, que está con nosotros ahora. Juan Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Gusto de verte como siempre. Juan Enrique ha estado a cargo aquí de lo que fue Madeco y de Indeco durante ¿cuántos años? Juan Enrique, le habla en el micrófono, Mariela, por favor. Sí. Juan Enrique, una vida entera dedicada al cobre, tú. Bueno, Juan Enrique, ¿cómo estás? un gusto. En realidad me conecté un poco tarde. Estoy entrando al hotel en Urubamba, el hotel Qué lindo. Tambo del Inca, que recién llegué de Lima, con un poco de frío, pero muy rico, muy lindo, Pero en el Cusco. maravilloso sitio. Seguramente aquí En el también Tambo hay bastante cobre debajo. En Pero el bueno, Tambo Seguro. del Inca, abajo en el valle. en el Urubamba, sí, por eso me demoré. Precioso. El avión llegó a las 3, pero aquí llegamos a las 5 y pico. Bueno, Ya. efectivamente he estado relacionado con el cobre desde prácticamente toda mi vida. Hace algunos años formé una institución junto con 2 amigos más, en realidad relacionados, Procobre Chile. En Procobre, y con ese tiempo el ministro de Minería, cuyo nombre no recuerdo, de apellido árabe, bueno, hicimos mucho programa, digamos, de incentivar el uso del cobre. Lo promovimos en montones de cosas. Llegamos a pensar en cápsulas para el vino, en cuánta cosa hay, y entre otras hicimos exposiciones de esculturas en cobre para promover el uso del cobre. Después de algunos años me vine a Perú y también en conjunto con algunas personas del Southern y de otras mineras, también formamos Procobre Perú, también tratando de promocionar el uso del cobre. En realidad surgieron varias ideas interesantes. Primero que nada, una de las más interesantes que me pareció a mí fue que el cobre es bactericida. Por lo tanto, sería ideal y sería lógico, tanto en clínicas y hospitales y en todo donde haya uso, digamos, que las manos de las personas estén en contacto con superficies, que esas superficies sean de cobre. Veo que por lo menos algo se hizo, y acá al entrar ahora estoy en Perú, al entrar a Chile, tú ves que en la policía, ahí está la promoción del cobre, incluso la superficie donde te reciben los documentos es de cobre. Uh-huh. En eso he estado, y después he estado metido en el negocio de los cables, pues, desde hace muchos años. Empecé en Cobre Cerrillos, seguí con el grupo Madeco en Argentina, después con el grupo Madeco en Perú, terminé con el grupo Madeco en Perú, y ahora terminé con el grupo Rasmus en Argentina. En fin, el cobre para mí ha sido parte de mi vida, efectivamente. El Copperman, de todas maneras. Un promotor del cobre. Pero fantástico. Mariela, tú recordarás que no hace mucho hemos estado nosotros en Exponor, en Antofagasta, Chile, donde uno de los stands importantísimos era justamente esta gente que hacía no solamente artesanía, sino poner el cobre en valor. Y me regalaron, bueno, acá en Perú, Hernán, se llaman cañitas a las pajitas para el cóctel, y la verdad que son notables. Y hay mucha falta de conocimiento en general que el cobre es un bactericida, porque te dicen, bueno, esa cosa va a mantener las bacterias de la boca, etcétera, y es todo lo contrario. Una de las obras importantes que hay en Lima con respecto al cobre es el Gran Teatro Nacional, que toda la parte externa está hecha con cobre y es realmente precioso, realmente notable. Mariela, en fin, esta conversación está muy entretenida, pero veamos a nuestros participantes que quieran. Estoy viendo que hay muchas preguntas por acá. Así es. Bueno, Hernán, inicio con la primera pregunta que hemos recibido a través del chat. Dicen, ¿cuánto han invertido para modificar la forma de trabajo por el COVID? ¿Cuánto influyen las nuevas inversiones, los compromisos ambientales y sociales? Digamos, una perspectiva general, ¿no? Sí, obviamente no tengo el número en la cabeza, pero yo creo que el esfuerzo que hemos hecho fundamentalmente
es en la operación. Por lo tanto, los costos que están hoy día son costos de poder testear, trazar y aislar a las personas. Es el esfuerzo y la inversión mayor, digamos. No tanto en los cambios dentro de la faena. Obviamente se disminuye la cantidad de gente dentro de la faena. En los buses también bajan solo el 50% de las personas, van separadas, etc. Entonces, por lo tanto, hay menos gente en la faena y se testean todas antes de entrar en el turno. Y por lo tanto, con testeos rápidos, que realmente en pocos minutos ya tenemos el resultado bastante confiable. Entonces, la inversión está en ese sentido. Y tener lugares para que los trabajadores puedan tener la cuarentena necesaria y no volver a su casa, porque obviamente la mayoría de los contagios se producen fuera de la faena. Entonces tenemos también toda una inversión en lugares que puedan tener los trabajadores pasar esa cuarentena. Cuando tú hablas de esos lugares, ¿Hernán, te refieres específicamente a vivienda o a algún tipo de elemento de transporte, digamos? No, vivienda, o acuerdos con hoteles, o acuerdos con instituciones que nos permitan recibir a los trabajadores para que estén en forma aislada durante los días que la autoridad sanitaria designa aquí en Chile, que son entre 11 a 14 días. Eso no debe ser una inversión menor, eso no deben ser cifras menores. Claro, son cifras interesantes, pero la verdad que son importantes. Que valen la pena, la alternativa es no producir. Claro, obvio. Y la gente tiene que estar y los trabajadores tienen que estar protegidos. Claro. Dale, Mariela. Así es. Bueno, aquí yo me imagino que esta pregunta hace referencia a cuando estuvieron hablando de que en Chile estuvo todo este tema del estallido social, estallido delincuencial, como ustedes quieran llamarlo, ¿no? Dice, en el Perú nos encontramos en una incertidumbre similar. Sin embargo, nuestra percepción de crecimiento depende mucho de las proyecciones de las grandes inversiones que se presentan en este momento. ¿Qué nos queda por hacer? Así como un poco rescatando la experiencia y la incertidumbre que vivió Chile en 2019, ¿cómo lo manejó la minería en ese contexto? Desde la experiencia previa que tuvimos durante esa época, ¿se pueden obtener algunas recomendaciones, algunas herramientas a destacar? Yo creo que no es tan fácil. No es tan fácil, porque tampoco fue fácil para nosotros. Claro. La verdad que es una mezcla entre una buena gestión, conversación con los trabajadores, con los sindicatos, para ver cuál es lo mejor para el país. Entonces, y abrir, por otro lado, políticamente, los canales de discusión para que se vayan resolviendo los problemas que realmente, sí, muchos de ellos son ciertos, otros son más exagerados probablemente, pero hay problemas que hay que resolver. Y por lo tanto, abrir esos canales en la esfera política creo que es clave para que la gente que está en la producción se concentre en lo que sabe hacer, y porque también, en el caso de Chile, me imagino que en Perú también, la minería aporta significativamente el presupuesto de la nación. Por lo tanto, si se disminuye la producción de cobre en Chile, va a haber menos recursos para poder satisfacer las necesidades, que todas estas necesidades requieren más recursos. Entonces, es conversación con los trabajadores y una buena gestión para lograr ese cambio. Y hacerle entender adicionalmente a los políticos, digamos, que no tienen que ser y seguir utilizando ese tipo de plataformas para lograr a nivel y en términos populistas lograr las intenciones que tienen, que ese es el problema principal que tenemos acá. Roque nos puede dar cátedra con respecto a ese tema, pero el populismo se ríe Roque, pero es cierto, populismo es una de las cosas que a nosotros nos tiene reventados acá, porque evidentemente si las comunas, las comunidades tuvieran o no tuvieran estos elementos exógenos que los están constante y permanentemente asusando en contra de los empresarios y de la minería en general, no tendrían claras las ventajas que tiene y echarían mano evidentemente de trabajar con ellos. Hoy día estamos lamentablemente entre un proceso de enfrentamiento unos con otros que es tremendamente peligroso. Yo estoy de acuerdo, pero también hay que hacerse una autocrítica. ¿Qué puedo cambiar yo también? No. Por supuesto. ¿Qué puedo cambiar yo para que esta cosa no vuelva a pasar o se suavice o mejore? Entonces, la conversación ayuda mucho. Sí, por supuesto. Por supuesto. Lo que pasa es que hay que saber en qué minuto sentarse en esas mesas. Si no, sí, claro. Bueno, en fin. Vamos, Mariela. Sí. Hernán, otra pregunta en relación al programa de inversiones de Codelco. Dice,
Bueno, primero agradece la presentación, él es Rolando Geria, agradece la presentación y da curso a la pregunta. Dice, ¿cuáles son las 3 amenazas que usted puede identificar podrían afectar en el programa de inversión? A ver, obviamente el programa de inversiones necesita recursos. Por lo tanto, y como mencioné en la presentación, la probabilidad que el Estado, el gobierno, aporte capitalización a Codelco es muy baja. Entonces tenemos que ser capaces de ser suficientemente eficientes para que con el resultado nuestro podamos lograr financiar las obras. Por lo tanto, la amenaza es que no cumplamos las metas de producción, no cumplamos la reducción de costos que queremos, de modo de poder tener los recursos para poderlo llevar adelante. Y eso significa un trabajo conjunto con los proveedores, con los trabajadores, para poder lograr ese objetivo. De modo de realmente, por ejemplo, esa meta que tenemos de bajar los costos de inversión en los próximos años, sea un trabajo conjunto con, por ejemplo, las empresas constructoras que materializan los proyectos. Y también las empresas que nos apoyan en todos los aspectos operacionales. Entonces, yo creo que es un trabajo conjunto que hay que mirarlo en esa dirección. Entonces, el riesgo principal es no tener los recursos, para mi gusto, y que los permisos en los que estamos materializando, por supuesto ya los tenemos, que se dificulte un poco más la obtención de los permisos. Por ejemplo, en Chile hay una discusión en el Congreso de la ley de glaciares. Si se aprueba tal como está, Codelco ya lo ha dicho públicamente, así que no estoy haciendo ninguna infidencia, 2 faenas importantes de Codelco hay que cerrarlas. Entonces, esa es otra amenaza. Si se hacen los ajustes necesarios y se protegen los glaciares adecuadamente, podemos seguir operando. Pero tal como está, y se llega a aprobar, obviamente hay 2 faenas que en el mediano plazo hay que cerrar. No es menor el impacto, ¿no? No es menor el impacto para los legos en minería. Hernán, ¿qué relación directa puede tener un glacial con la producción de cobre? Bueno, en Chile, sobre todo aquí en la zona central, la faena explotante Codelco, tanto el teniente como la que está aquí en el límite con Argentina, están en la altura, y por lo tanto en la altura están en la cordillera, y al estar en la cordillera, en algunas zonas donde se desarrolla la mina, hay glaciares. Entonces, la ley como está propuesta hoy día es bastante estricta. No puede llegar polvo, no se puede sacar los glaciares, ni los de roca, ni los blancos, nada. Entonces es súper complicado porque estamos insertos, las faenas están insertas en zonas donde hay glaciares. Obviamente, si uno le hace el quite al glaciar, puede seguir trabajando con todas las precauciones correspondientes cuidando el medio ambiente. Pero si está tal como está diseñada, hace imposible llevarla adelante. Andina es la otra que se me había ido. Y los pelambres soplan por acá en el chat. ¿Será esa? El pelambre, esa es de un inversionista privado. Ah, claro. No es de Codelco, pero también tiene algunas necesidades, está ubicada también cerca que puede tener dificultades parecidas. Claro. Al decir tú, Hernán, hacerle el quite es como rodear, digamos, claro, o sea, cuando uno... esquivar y dejar. Claro, si uno tiene un rasgo que está trabajando, no toca ese rasgo, ni siquiera cuando trabaja en subterráneo, porque subterráneo, ustedes saben, cuando uno trabaja subterráneo, se va hundiendo el cono. Entonces, ese cono puede pasar a llevar el glaciar, y eso no se puede. Entonces, yo creo que en general nosotros creemos que es importante tener una ley que proteja los glaciares, pero no tan estricta como está hoy día la propuesta. Básicamente, más que tener una ley, hay que tener personas especialistas que den esa ley. Porque cuando ese tipo de normas caen en manos de gente que no sabe, evidentemente ahí es donde se producen los problemas serios. Bueno, normalmente esta ley lleva bastantes años ya. Cuando yo era ministro partió, así que ya lleva hartos años. Yo partí el 2011 como ministro, así que lleva hartos años en el Congreso. Sí, claro, con el primer gobierno del presidente Piñera. Notable ese asunto. Yo no tenía idea de lo de los glaciares, pero no era por una función intrínseca de cada cosa, sino simplemente por la ubicación del glaciar. Claro, perfecto, por la ubicación de los yacimientos dentro de la cordillera.
Qué increíble. Acá tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la innovación en el componente de gestión socioambiental con la comunidad de los anillos 0, 1 y 2 hacia la sociedad en general para promocionar y motivar el entendimiento de las bondades de la minería? Esto que permitan una reconocida presencia y posibilidad de desarrollo en este importante sector para el desarrollo con perspectiva sostenible y sustentable. Ahí tú me corregirás, Hernán, no sé si esta nomenclatura se aplica a Chile también, es universal para la minería o... Mira, la verdad que entiendo la pregunta, algunos detalles, por cierto, no los reconozco perfectamente, pero entiendo la pregunta. Obviamente, esa es como, si la supiéramos, estaríamos al otro lado, porque la verdad que si supiéramos la respuesta y la podemos implementar, resolvemos problemas, digamos. Por un tubo se dan Perú y Chile. Yo creo que ¿no? la dificultad está en realmente, primero, tener las herramientas, otro, los mecanismos de comunicación que nos permiten influir y conocer y dar a entregar a las personas las bondades de la minería, pero yo creo que claramente también los proyectos y las empresas tienen que hacer un esfuerzo por integrar más a las comunidades. Yo creo que las consultas tempranas es clave. Y no ex post, cuando ya está el diseño del proyecto terminado, preguntarle es muy complicado. Yo creo que hay que antes preguntar y tratar de ajustar el proyecto un poquito a las necesidades que la comunidad tenga. Hacerla partícipe de la comunidad, esos son los proyectos. Pero para llegar a todo el país es una tarea difícil. De repente asocia la minería, yo creo que solamente con aporte económico. Y yo creo que eso hay que cambiarlo, ese switch hay que cambiarlo. Yo creo que si logramos, como decía anteriormente, traspasar innovaciones a otras industrias que hayan nacido de la minería, creo que ese tipo de cosas hacen más fuerte la minería, la hacen más querible. Porque si la hacemos solamente transaccional, que entrega recursos al Estado o a las personas, creo que eso no es una cosa que aguante el mediano y largo plazo. Es solo un medio, no se transforma en... Entonces yo creo que hay que buscar mecanismos de participación anticipada y buscar mecanismos de que la innovación que desarrollemos en minería la podamos traspasar a beneficio de las personas. Muy buena pregunta de Marlene Ortiz, que dicho sea de paso, saluda a todos desde Cajamarca, una zona preciosa del Perú y tremendamente de mucha minería y muy sufrida por este tema, sin ninguna duda. Mariela. Así es. Bueno, esa era la última pregunta que teníamos. Respecto a esta respuesta, sí, me imagino que en Chile debe ocurrir similar. Acá hay varias mineras también que se han ocupado o están dentro de programas de formación de las comunidades en las cuales están integradas. Entonces, muchas de ellas han asumido la responsabilidad de formar a las personas, a los habitantes de la zona, a fin de que en el futuro puedan ser ellos mismos o que busquen el capital humano que necesitan en la misma zona. Creo que quizás avanzar un poco en esa línea puede ser una buena manera también, porque probablemente esas mismas personas puedan ser quienes contribuyan a estos procesos innovadores que se puedan externalizar a otras industrias, quizás. No, claramente. Evidente. Ustedes mencionaron ahí, yo soy profesor de la universidad y fui decano de ingeniería, por lo tanto, el tema educacional para mí es fundamental. Uno puede cambiar las características de las expectativas que tiene una familia, el producto de la educación. Y por lo tanto, creo que hay que buscar mecanismos para poder apoyar eso de todas maneras. Y no lo hemos mencionado, pero yo creo que el tema de la participación femenina es muy fuerte, tiene que ser mucho más fuerte de lo que es hoy día. Hoy día la minería y la construcción en Chile tienen porcentajes muy bajos de participación femenina. Y creo que es importante hacer esfuerzos en esa misma dirección de capacitar mujeres que tengan su participación fuerte en la minería, tanto en Chile como en Perú. ¿Qué opinas, Roque, con respecto al desarrollo que se ha dado en las comunidades desde el punto de vista educativo, en la experiencia tuya, por ejemplo, en tus propias minas? Bueno, en el Perú definitivamente hay un centralismo que agobia
a las provincias, y en ese sentido el sector minero ha cumplido un rol fundamental en la descentralización de muchos sectores, entre ellos, por supuesto, el de la educación, el de la salud, el de la infraestructura, y el sector minero ha logrado éxitos realmente rotundos. Ustedes saben que el segundo departamento o región del Perú que tiene mayor nivel en matemáticas y comprensión lectura es el departamento de Moquegua, y que vive esencialmente de la minería. Después de Lima viene Moquegua, y así también se aplica para otras regiones del Perú donde el sector minero ha cumplido un rol de promover más la educación. Yo sé que los antimineros no van a reconocer eso, pero las cifras lo demuestran. Así que más allá de la cuestión económica, de la cuestión de las exportaciones, de la participación en el Producto Bruto Interno, de la participación en la recaudación fiscal, que es muy alta, tenemos un aspecto que es fundamental en el Perú, que es la descentralización de nuestro país. Un país donde en Lima vive la tercera parte de la población del Perú, y en todo el resto las 2/3 partes. Y en la sierra, especialmente en las zonas altoandinas, donde hay la mayoría de las minas, está muy despoblado, pero son compatriotas y gente que merece, por supuesto, tener el bienestar que la minería sí le puede llevar. Perfecto, tal cual. Nos perdimos, Hernán, y eso ya para ir terminando, nos perdimos que este señor estuviera candidateando a la presidencia de la República, desafortunadamente. Esperemos poder insistir en años próximos, veremos qué es lo que va a pasar aquí el día 6, pero hubiera sido notable tener a un tremendo presidente, como hubiera sido Roque Benavides, además tan comprometido, sí, pues lamentablemente así se dieron las cosas. En algún minuto, felizmente la juventud está al lado, entonces eso permite poder pensar en un desarrollo posterior y más tarde. Mariela, ¿tenemos algo más? Eso es todo en realidad por nuestra parte y por parte de nuestros asistentes. En general, y en nombre de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena, yo quiero agradecer a don Hernández Solniñac por aceptar esta invitación. Asimismo, agradecer a los socios que han hecho posible esta instancia: Chilean Mining, Yura, Limagas, Transglobal y Sigdo Copper. Y Juan Carlos, tu despedida, tus palabras. Me toca cerrar el tema como siempre. Hernán, muchísimas gracias por tu presencia aquí. Ha sido sumamente interesante. Juan Enrique también, muchas gracias por tu intervención. Como siempre, Roque también. Bueno, no voy a empezar a nombrar a todos los caseritos que tenemos siempre porque son muchos ya no quiero dejar a ninguna fuera. Y el otro día me dijeron, oye, has saludado a 3 personas y no me saludaste a mí. Esto parece como los saludos cuando está uno en la televisión. Pero eso es bueno, que la gente se ponga celosa porque no son mencionados en nuestra plataforma, que dentro de todo, y dicho sea de paso, un agradecimiento absoluto y completo a mi equipo, que ha permitido que en estos tiempos complejos para una Cámara de Comercio, Hernán, que como tú bien sabes, lo tienen claro, se da en términos de get together, de networking personal. Los otros eventos eran 2 y 3 veces por mes presenciales, hoy día se han tenido que limitar a esto, y no obstante eso hemos tenido una respuesta tremendamente buena y muy positiva de todos nuestros asociados e invitados en general. Eso nos ha convertido, luego de la canadiense, que por razones obvias con respecto al tema minero en el Perú, somos la segunda cámara compartiendo el espacio con el American Chamber of Commerce, de las cámaras más activas en estas épocas. Entonces eso es algo de lo cual nos tenemos todos los participantes y los que trabajamos en este asunto sentirnos muy orgullosos. Como siempre le he dicho en todos los discursos que me ha tocado o he tenido la suerte de dar, Chile y Perú somos vecinos a perpetuidad, no nos podemos cambiar de casa, no nos podemos cambiar de calle, ni podemos cambiarle la cara al dueño de la casa al lado, motivo por el cual tenemos que aprender a trabajar juntos y hacerlo como lo estamos haciendo ahora. Una vez más, muchísimas gracias para todos. Un abrazo fraternal. Tenemos un próximo evento interesantísimo el día
Jueves. si es que no me equivoco, Mariela, yo te rogaría hacer extensiva la invitación a Hernán, bueno, a todos nuestros asociados aquí. Tenemos una conversación interesantísima con un gran economista, con un economista importantísimo, que es Jorge Izquierdo, de Perú, para poder analizar lo que se nos viene en las próximas semanas. Los espero entonces el día jueves, igualmente en prime time a las 5 de la tarde. Y nada, que tengan muy buenas noches en Chile, ya debe estar oscuro, aquí está empezando a oscurecer. Y que se mejore usted, señor Solmiñac, de su resfrío. Saludos por casa. Muchas gracias. Roque, amigos, Muchas gracias. amigos a todos. Solamente agradecerle, Gracias. realmente poderle agradecer la invitación. Espero haberle sido útil y cuando quieran, Por estoy supuesto. disponible. Muchas gracias. Qué amable. Gracias, Listo. Hernán. Que estén todos muy bien. Abrazos Gracias. apretados y fuertes para Carlos. todos. Hasta luego. Gracias. Gracias, Mariela. Chao. Gracias, Roque. Hasta luego.